Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a analizar a un sistema en equilibrio compuesto por una cuerda liviana donde la masa es, digamos, cercana a 0 kilogramos. Tenemos acá esta partícula cargada con una carga Q de masa M, ¿no? La masa de la partícula está en kilogramos de la esferita. Y lo más interesante acá es rescatar que actúa un campo eléctrico uniforme y las líneas del campo son horizontales. Entonces, ¿cómo vamos a analizar acá? Lo que vamos a hacer acá es hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿De quién? De la esfera. ¿Ok? Entonces, consideramos acá, tendríamos la tensión en la cuerda, ¿verdad? La tensión. Mantenemos el ángulo de inclinación acá, alfa. Tenemos la fuerza eléctrica en dirección del campo. Y acá tenemos el peso que vendría a estar dado ya por la masa, por la gravedad, ¿cierto? La gravedad, en este caso G es la aceleración de la gravedad en unidades de metros por segundo. ¿Ok? Recordar también que la fuerza eléctrica, cuando el campo es uniforme, si el campo es uniforme, la fuerza eléctrica la podemos calcular multiplicando la carga, ¿ok? Multiplicando la carga por el campo. Fuerza eléctrica, entonces, si actúa un campo uniforme, vendría a ser carga por el campo, ¿no? Ojo, ese es el módulo, nada más, el tamaño. Entonces, analizando acá, lo que vamos a hacer acá es tener este diagrama de cuerpo libre de la esfera, ya está. Y luego lo que vamos a hacer es vamos a descomponer esta fuerza. Esta tensión la vamos a descomponer, ¿ok? Tendría una componente horizontal y una componente vertical, y acá la tenemos. La componente en este caso horizontal vendría a ser T multiplicado por el seno del ángulo con un poco de trigonometría, ¿verdad? Y la componente vertical en este caso vendría a ser T multiplicado por coseno de alfa. Luego nos vamos acá y tenemos ya el esquema con las 4 fuerzas actuantes. La fuerza eléctrica, la fuerza de gravedad o peso. Y acá tenemos la tensión y el T seno de alfa hacia la izquierda y T coseno de alfa a la derecha, hacia arriba. Como observamos acá que el sistema está en equilibrio, entonces acá vamos a plantear una igualdad de fuerzas. Diríamos nosotros entonces que las fuerzas que van a la derecha sería igual a las fuerzas que van hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces tendríamos acá que la fuerza F vendría a ser igual a T seno de alfa para el equilibrio. Y en este caso mg vendría a ser igual a T coseno de alfa. Como la tensión no es dato, normalmente no es dato, no te lo van a dar de dato. Entonces tenemos que buscar una relación entre F, el peso y los ángulos. En este caso el ángulo de inclinación es alfa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De estas dos ecuaciones del equilibrio, esta ecuación de acá es en el eje X, ¿verdad? Y esta ecuación de acá se da en el eje Y, equilibrio en el eje Y. Recuerden, yo tengo mi sistema de orientación de esta forma, ¿no? Acá Y acá X, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el sistema de orientación. Entonces, si yo divido estas dos ecuaciones, o sea, divido 1 entre 2, respetando el sentido, tendría F entre mg, me quedaría T con T se elimina y me queda seno de alfa entre coseno de alfa. Esto es una razón en este caso conocida, ¿verdad? Por propiedades sabemos que el seno de alfa dividido entre coseno de alfa que me da tangente de alfa. Finalmente reemplazamos F, recuerden que F es fuerza eléctrica, Q por E, y tendríamos una expresión final de esta forma, ¿no? Q por E igual a M por G, tangente de alfa. Recordar aquí que el ángulo ya es dato, G es la gravedad, la masa también es dato de la esfera. Entonces lo que vamos a encontrar por ahí, podremos jugar a veces nos van a pedir hallar el campo, a determinar la carga o en algunas ocasiones también determinar la masa. ¿Ok? ¿Por qué?